maestro. Sí. Estaba preguntando, ¿cuántos años has estado enseñando? ¿Yo? Bueno, era muchacho yo tenía como 8 añitos con mis abuelos, estoy tomando con mis abuelos, así de pequeño, 8 años. Empecé de 8 años tomando ayahuasca. ¿Sí? Desde tu familia. Sí, con mi abuelo. Sí, me dio yagé y tomaba, conociendo. Sí lloraba, pobre, sí me lloré. Porque muy pequeño le dio siempre bastante yagé. Ahí me lloraba. Pero no tiene miedo para tomar yagé, mi ayahuasca nunca se ve. Has estado claro. Y subió así criando, así ya volvió juventud. Yo con mi maestro, Angelito, el buen maestro. Ahí conocí ya tengo como 14 años. Ahí le conocí a mi abuelo, a otro abuelo. Empezó a tomar y bueno, todos los un año tomando yagé, pero ya fuerte ya. Lloraba, pensando, estudiando, conociendo cómo derechito de humanidad va a vivir mucho, ¿sí? Entonces ahí me fui aprendiendo, ya me salía ya aprendiendo. Y entonces de ahí me fui tomando yajecito, compartiendo ya después como ya tengo 32 años, 40 años, ya volví a tomar fuerte yagé a conocer más, estudiando. Y por fin, para conocimiento, ser de humanidad, como respeto, como responsabilidad, ¿sí? Respetando cada humanidad de concentración de la vida. Entonces yo conocí muchas cosas, estudiando allí, pensando, estudiando como ser de humanidad, como derecho que la vida vivir donde estamos, ¿sí? Conocer, con respeto corazón, respeto cada de los hermanos, debe ser de hermanos, ser de con todo corazón, el respeto, educado. O sea que educadamente yo no puedo discutir, no quiero pelear, nada, tranquilo, ¿sí? A conocimiento mismo dice, usted tiene que cuidarse su cuerpo, hay que cuidarse tu mente, hay que tenerlo bravo, hay que conocer muchos problemas, tranquilo, para que te vaya muy claro tu estudio, donde que tenemos luz, su camino, su vida, te va conocimiento, para que te sepa estudiar, para que mire las cosas a lo bien del mundo, ¿sí? Pues si yo se equivocan unas cosas, me va a perder mi estudio, o sea que ya no me puedo estudiar, ya no tengo ni buena vida, ya no tengo funcionar, ¿sí? Porque un estudio que conocimiento le lleva muchas cosas, ¿sí? Entender la gente, entendiendo de los pacientes, sanear paciente, mira cómo va paciente, o está uno caído más de, como le digo, uno se caiga de oscuridad. Entonces va a hacer como orientaciones, pensar, conversando para que vaya conociendo, ¿sí? Uno es un vicioso, fumando marihuana y drogas, sin conocer se meten, se embolatan la mente, porque no tiene conocimiento, porque es una oscuridad. Entonces, ese momento todo me hizo enseñar mi dentro, mi corazón, mi maestro, como le digo, mi maestro, porque el maestro enseña porque el propio conocimiento, el conocer nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad es ser de humanidad. Ser de nuestra naturaleza es que más que alejar la naturaleza, porque tu vida como tranquilo, muy claro, ahí le llega naturaleza para estudiar. Hay que comprender, hay que tenga fe para sanamente nuestra familia, nuestros hermanos,
nuestros amigos, ser hermanos de nuestros amigos de humanidad y ya, conocimiento. Entonces todo tiene que conocer cómo vamos a tener nuestro respeto, nuestra responsabilidad. Respeto educadamente educado. No puede ser, diga yo soy así. No, tiene que ayudar, dar la mano, ayudar a los pacientes, conversar con los pacientes, conocer a los pacientes. ¿Sí? Entonces, a esa limitación de nosotros teníamos una responsabilidad de nosotros. ¿Sí? Conocer y hacer la vida de nuestro pensamiento. ¿Sí? Mejorarse de los pacientes, mejorarse de nuestros hermanos, mejorarse espiritualidad. Porque es espiritual, mucho se sana el cuerpo humano. ¿Sí? Y muchas cosas, entender la gente. Eso es nuestro compañero, te aviso. Muchas gracias. Bueno, ¿con quién te recomiendas tomar ayahuasca? El de ayahuasca enseña de ayahuasca. Usted hay que conocer, sanear el cuerpo, ¿sí? Sanear la salud, sanear nuestros estómagos, nuestro intestino, nuestro corazón, nuestro pulmón, nuestro hígado, nuestro riñón, porque se purifica la sangre. Porque el salud, que comemos dulce, que comemos comida mala, todo cuerpo se engrasado. Como grasa, no grasa comemos enlatado, otro, comida, ¿sí? El cerdo, el carne res, comemos y después tenía mucha grasa comimos, en grasa se queda el cuerpo. Entonces ayahuasca se entra nuestras cuerpos, nuestro sangre. Entonces ayahuasca entra, se registra en el registrador como hay limpieza, todo sangre, mano, cabeza, haciendo limpieza, ya. El último se limpia, purifica. Puede dar vómito, puede diarrea, todo, y listo. Se curó, porque la grasa le bota. Nuestro bacteria, adentro de los intestinales, de todo el cuerpo. Bacterias le bota. Por eso nosotros tomamos muchas ayahuasca. Yo tomo bastante. Tomo algo aprendiendo, pero todavía estoy aprendiendo. Sí. Todavía estoy aprendiendo. Pude escuchar anoche tus pensamientos, tu aprendizaje. Fue algo increíble, con mucha energía. Claro. Estaba intentando juntar, pero soy nuevo aún. Claro, así es. Así es todo mi compañero. Todo sirve por nosotros. Todo el mundo sirve. Y bueno, como naturaleza tenemos, acá, al lado de Ecuador, aquí cerca de Ecuador, acá y acá. Naturaleza se levanta, naturaleza se coge así. Porque naturaleza jala, le deje nuestro camino. Entonces, eso por motivo, nosotros tenemos que cuidarse, nuestro camino, porque las formas nosotros no tenemos, hay que saber dónde estamos. Entonces yo por mi cuenta no me gusta ni petrolero ni nada, porque nuestros madre tierra sufren mucho. Toda la sangre le chupa y le lleva. Entonces no me gusta tener esos petroleros que meten. Y para gente ahorita por necesidad plata, bueno, se vendió todo, ¿viste? Pues se acabó. Y después no le da vida, no te da vida. Y después que la gente vende las cosas malas y vendió, termina. ¿Dónde vamos a tener la vida? ¿Dónde vamos a tener agua limpia? ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a tomar? La gente no piensa eso. Porque naturaleza le da. Todo naturaleza le da. Este sonido muchas veces.
¿Puedes describir qué está pasando? Sí, eso es una energía de naturaleza. Porque energía de naturaleza se alumbra y porque vamos a tener el humanidad. Esa naturaleza, todo se tiene su deber de energía, todo es un buen energía. No se busca ni otra energía porque naturaleza le da más claro del mundo. El Madre Tierra, cuando abre, le manda energía. Y naturaleza se levanta. Toda naturaleza se vuelve, boom. Ahora, entonces las formas, entonces naturaleza le chupa todo el mundo. Entonces formó todo, se formó la naturaleza, energía, recoge ella, manda. Entonces eso es una cosa como uno fuerza le da a uno y le da ya se busca la forma en la naturaleza vuelta llegó cuando acabó todo. Como iba energía va como cable, como no cable esa energía de eléctrico, así va. El cuerpo de uno alegre, cuerpo humanidad. Porque dentro del cuerpo humano, energía, le funciona todo. Todo nuestra mente, nuestro neurona, pensamientos, visiones. Todo después se abrió la mente, que tu buen corazón, tu vida, se abrió. Hay que conocer cómo transformarse. Hay que conocer. ¿Sí? Entonces, ahí se aprende uno, esto será que no es espiritualidad, esto será naturaleza, ese será que no es espiritualidad, porque es toda la vida que tenemos, porque eso es muy profundo. Hay que saber como estudiaba científico, así mismo estudiaba científicamente. Científicos estudiaban todo hermosamente del mundo. Así mismo naturaleza tiene ese espíritu, así se produce. Es toda humanidad. El buen corazón se estudia en vida. A sentir todos la vida de nuestro limpieza nuestro corazón, todos nuestros hermanos, nuestra vida, nuestro corazón. Por eso dice, negro, los extranjeros, todos son una sola humanidad, un solo carro, indio, profano, todo el mismo color de sangre, el mismo funcionamiento. Bueno, como dicen los cueros, negritos. Sí. Todos somos africanos. Así. Porque en la fondo nosotros tenemos en la ropa tu pensamiento, tu color, el fondo corazón, esos son vidas de nosotros. Porque eso todos en esa roca para todos individual. Extranjero, otro extranjero, negrito, África, los indígenas cubanos. Eso, por eso dice, esa roca significa gobierno propio, naturaleza. Ahí estoy estudiando un poco, pensando ahí, funcionando con mi viaje. Me llevó el mundo para el funcionamiento de nuestro corazón. Ahí me conocí muchas cosas. Ahí me aprendí. ¿Quién está aquí? Ahí me aprendí allí.
y aprendí todo, mi mente, mi corazón. Así será, ahí voy aprendiendo, ahí me voy estudiando, ahí me aprendí todo como derecho humano.
Allí está también. Hay que tenerse un momento, hay que sufrir. Yo puede ser, yo quiero a preguntar. Yo le digo, hablando la verdaderas, Él me consolaba nuestras. Señor, quiero decirte alma mía. Yo quiero preguntarte naturaleza, espiritualidad. Conozco su momento, yo lo estudiaba, me siento con amor. Yo siento para mí cómo llegaba, como momento en el cielo. Yo decirte por el alma, conocerte es nuestro hijo, el respeto, mi responsabilidad. Yo hay que tener mi espiritualidad. Yo te pido mi humanidad, quiero decirte mi alma. Yo quiero pedir mi espiritualidad. En el cielo le daba muy conocidas, llevaba pobre mi alma. Yo pido mi naturaleza, mi espiritualidad, mucho le quiero, me dio en el cielo. Yo le pregunto, el día me lloró. Espiritualidad, yo me lloro y me abandonan, mi brazo abierto para abrazarte, el día de llorar. Porque digo, bendigo mi alma, yo te pido al perdonarte, yo quiero sentirte en el alma, yo de
sufro, mi corazón herida y llegó mi cariño. Sus vecinos, mis padres, mi Señor, mi agua bendita se bautizó, mi coronita, yo te felicito, ven feliz mi vida, el día me llevaba, yo pido mi Dios, algún día me un soplo